Hola, en el video de hoy de Pedagogía Sana, el tema es los estilos de crianza. Recuerden que ustedes pueden consultar este tema y muchos otros que tienen que ver con el desarrollo de sus hijos en mi página web pedagogiasana.com. El estilo de crianza es algo determinante en la personalidad de nuestros hijos. Por lo tanto, hoy vamos a abordar los 5 estilos de crianza más comunes y cómo estos impactan en ese proceso de vida y en ese plan de vida de ellos. El primer estilo de crianza del que vamos a hablar es el estilo de crianza permisivo. ¿Por qué se caracteriza el padre que tiene este estilo de crianza permisivo o que brinda a su hijo este estilo de crianza permisivo? Por lo general es el padre que le cuesta poner límites, le cuesta poner normas, es el padre laxo, es ese papito que en el momento de ir a impartir un contexto de normatividad, el niño lo sobredomina. De pronto le hace una pataleta, se pone de mal genio, le dice, no papá, yo no estoy de acuerdo contigo, y el papito termina ofreciéndole la razón al hijo. En este tipo de crianza, el padre deja a la deriva el desarrollo de su hijo frente al contexto. Por lo tanto, el niño no encuentra un filtro en límites y en normas. El papá no lleva un paso a paso de ese proceso de crianza, sino es el niño el que determina toda su conducta, determina todo lo que él va a hacer frente al contexto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El niño mira qué va a hacer con sus amigos, dónde quiere salir, cuándo quiere salir. Si por decir algo el fin de semana tiene la responsabilidad de preparar un examen, pues simplemente él decide irse a una fiesta, irse si es joven a tomar con sus amigos, y el padre no está ahí para aconsejarlo, para ponerle un límite, para decirle y cuestionarlo, mira, ¿cómo estás jerarquizando? ¿Qué es la prioridad en este momento para tu vida? En estos casos, los niños, cuando son pequeños, muestran mucha pataleta, mucha rebeldía, porque en el momento en que el padre le va a poner un límite o una norma, a ellos les cuesta seguirla, porque sabe que con esta forma, con esta actuación, el padre fácilmente va a cambiar y él es el que va a tener el control. No hay un adulto presente. Es el padre que justifica los errores de su hijo. Si no llevó una tarea, si no cumplió con cualquier responsabilidad, entonces va y justifica ante el colegio, ante el maestro, es que no pudo, es que era muy tarde, es que usted deja mucha tarea. Internamente este papito, ¿qué es lo que siente? Por lo general los papitos que viven o muestran este estilo de crianza son papitos que tienen mucho miedo y les demuestran mucho miedo a sus hijos, porque ellos temen perder el cariño de sus hijos, tienen miedo a que sus hijos no los quieran, así que estos niños observan esa debilidad de ese padre, esa debilidad de esa madre y terminan haciendo su voluntad. En este estilo de crianza, los hijos optan por formas de vida muy placenteras. Entonces es el niño que el fin de semana se la pasa viendo todo el tiempo televisión, no hay límite a nivel de los programas, no hay un filtro en que mira, este programa te conviene, este no, todo el fin de semana también, inclusive entre semana los juegos de video, hasta altas horas de la noche. Es el chico que hace con su vida ya de joven lo que quiera, llega a la hora que quiera, y en general este papito tiene una ausencia frente a la condición y al proceso de crianza de su hijo. Por lo tanto, el hijo sobrepasa esta voluntad y el padre no puede cumplir el rol de padre. Por lo general, los chicos que han sido criados con este estilo son chicos que terminan siendo muy interferentes. Es el típico niño o joven que en el colegio está demandando mucho al maestro,
no atiende los límites, no atiende las normas, son niños muy contestatarios, son niños que de alguna u otra forma son poco autocríticos. Y si se le dice o se le impone la norma, se enojan, se vuelven de pronto coléricos, no acatan la autoridad, les cuesta acatar la autoridad. Por lo general estos niños pueden desarrollar trastornos de conducta que son contextos supremamente graves, en los que son niños que generan actitudes de oposicionismo, actitudes desafiantes, agresivas, son niños que pueden generar conductas muy manipuladoras y por lo general este estilo de crianza proyecta una pésima proyección de vida. El otro estilo de crianza es el estilo de crianza autoritario. ¿Cómo se caracteriza un padre que presenta ese estilo de crianza? Por lo general, la norma es el objetivo de la crianza. Es el padre que a todo momento está estableciendo normas, límites, pero no existe un vínculo afectivo con el hijo. Por lo general son padres que se ofuscan fácilmente, padres que llegan a contextos muy coléricos, son súper inflexibles. Interiormente lo que tienen es un equivocado amor propio. Ellos piensan que esa es la forma lógico adecuada de criar e interiormente no están leyendo el contexto de su hijo. Se les dificulta mirar cuál es el deseo de ese hijo y primero está ese deseo y esa voluntad del padre. Yo soy así, me criaron así, por lo tanto esta es la forma como yo crío y no puede haber absolutamente ninguna contradicción frente a esa norma, frente a esa regla que se ha impuesto. Por lo tanto, el hijo termina cumpliendo los deseos de ese padre. Es el padre que está invalidando, que está sometiendo, que está intimidando constantemente, está amenazando. Si tú no haces eso, pues entonces este fin de semana yo no te voy a dar mesada. Constantemente infunden mucho miedo. En cuanto a la parte escolar, son padres muy exigentes porque el padre siempre exige, sobreexige lo mejor. Si tú vas a estudiar una carrera, tienes que estudiar, es la carrera que yo digo. Si el niño quiere ser artista o el joven quiere ser artista, entonces eso a ti no te conviene. Yo sé que es lo que a ti te conviene en la vida, por lo tanto tú vas a ser ese ingeniero, tus deseos no son cumplidos, por lo tanto afecta mucho la autoestima de este hijo y son chicos que temen mucho expresarse ante ese padre, ante esa madre, porque han ejercido es un autoritarismo y no una autoridad. La autoridad se determina en un contexto en el que yo ejerzo un límite y una norma, pero mi hijo o mi hija se siente a gusto, está construyéndose, se ha definido y siente un vínculo muy bonito, siente esa emoción para comunicarse conmigo, con esos deseos, con esos miedos, esas inseguridades que él tiene. No, por el contrario, el padre autoritario infunde tanto miedo que el hijo prefiere callar, porque sabe que si habla no hay caso. Él es el que determina absolutamente todo y son padres que les cuesta mostrarse frágiles, no se muestran frágiles y muchos de ellos sufren de artritis, dolores de cabeza, migraña, porque son padres muy inflexibles, que tienen actitudes y conductas muy inflexibles, muy psicorrígidas. Los padres que presentan este estilo de crianza autoritario por lo general son padres desactualizados con el contexto. Entonces los jóvenes sienten que tienen una desincronía entre sus deseos y lo que ese padre le está imponiendo. Si hay, por decir algo, un concierto con un artista de moda actual, es el padre que dice, no, tú no vas, ese concierto quién sabe cómo es, qué malas mañas vas a coger ahí. No pueden leer el contexto, son padres poco perceptivos frente a los deseos de su hijo, vuelvo a decir, y al contexto que su hijo está viviendo. Muchos de ellos no lo hacen con mala intención, sino que se les dificulta porque por lo general estos padres los que guardan internamente es un miedo muy grande,
un miedo a mostrarse débil, y esto hace que este estilo de crianza genere también muchas conductas y muchas consecuencias graves en el proceso de vida de sus hijos. Por lo general, estos son chicos que crecen con mucho resentimiento. El estilo de crianza autoritario genera los peores problemas de salud mental. Son chicos que tienden a desarrollar trastornos de ansiedad, muchos problemas a nivel de todo ese contexto psíquico y psicológico. Una dependencia de valoración extrema. ¿Por qué? Porque siempre les dijeron qué era lo que tenían que hacer. No pudieron tener esa autonomía, esa independencia, por lo tanto requieren esa valoración extrema. Cualquier desempeño que van a tener, cualquier toma de decisión, por lo general terminan preguntándole a un tercero porque se sienten invalidados, muy inseguros. Crecen con mucho temor a expresarse, mucho miedo, no saben decidir, no se sienten libres porque realmente ellos crecieron como en una cárcel mental. Así me dicen los chicos, los jóvenes que han crecido con ese estilo de crianza: Martica, yo me sentí en una cárcel mental, me sentí como si estuviera en una cárcel porque esa imposición me llevó a que todo lo que podía generar en mí era un error, nada era válido. Cualquier cosa que yo suponía o que proponía no valía. Son personas que terminan siendo muy restringidas con sus deseos, con sus emociones. Muchos de ellos generan contextos como la lexitimia, esa dificultad para expresar sus sentimientos. Se someten o se rebelan en un futuro. Entonces se someten de pronto más adelante ya no solamente a un padre, a una madre autoritaria, sino a una pareja que lo va a controlar, que lo va a generar mucho miedo, mucho temor también para expresarse. Y se opaca ese deseo, porque ese deseo estuvo opacado durante la niñez. Entonces para ellos mostrar un deseo, mostrar una alegría, inclusive sienten temor frente a esos contextos en los que pueden expresarse, en los que pueden ser extrovertidos, en los que pueden ser dinámicos. Por lo tanto, muchos de ellos también generan una baja motivación de logro porque dicen que hubo tanta exigencia que ya esa motivación o queda opacado o por el contrario, se sobreexigen mucho en la vida hasta que terminan en esos contextos de salud mental muy delicada. Inclusive muchos de ellos también terminan con el suicidio. Como vemos, este estilo de crianza es totalmente opuesto al permisivo, pero igualmente dañino. ¿Cómo se caracteriza un padre que tiene estilo de crianza sobreprotector? Es el padre que se fundamenta en el miedo, en la falta de confianza hacia su hijo. Tiene un miedo interno muy grande, por lo tanto no le genera autonomía a su hijo. Es el papito que le está haciendo todo. Si el niño tiene 7 años, todavía le está amarrando los cordones. Si tiene 10 años, todavía le está listando la maleta, le está destapando el yogur, le está sirviendo el juguito. Está monitoreándole absolutamente todo. ¿Cómo crece este niño? Es un niño que crece muy frágil, con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha ansiedad, porque no se siente confiado. Lo que el padre internamente le está diciendo es: mira, tienes que cuidarte del contexto, tú no puedes solo, yo tengo que estar ahí constantemente para cuidarte, para decirte, porque tú no puedes tomar decisiones, tú no puedes actuar por sí solo, eres muy frágil. El papá no deja crecer a este niño, le cuesta saber que su hijo tiene que quemar etapas, y a medida que va quemando esas etapas, la autonomía cada vez tiene que ser mayor. Por lo tanto, llegan a la adolescencia, llegan inclusive a la primera juventud, a la adultez, se casan y es la madre y el padre que los está llamando constantemente. El hijo tiene que rendirle cuentas. Si el hijo tomó una decisión: mami, papi, es que voy a comprar este apartamento, no, espérate un momentico, yo primero tengo que ir contigo, tengo que mirar si ese apartamento te conviene, en qué sitio lo compraste, si no te van a robar,
Si escoge una pareja, entonces espérate un momentico, yo tengo que evaluar primero esa pareja. Hay mucho miedo interno, mucha angustia y todo el tiempo está con él. Por lo tanto, el padre traspasa toda esa angustia y el niño, el joven y posteriormente el adulto empieza a sentir, a vivir una falta de confianza y le transfiere todo ese dolor, todo ese sufrimiento, no solamente a nivel psicológico, sino también es el papito que de pronto también busca victimizarse con tal de que el hijo tenga compasión de él. Entonces me duele mucho la cabeza, mira, es que si tú te vas para este viaje, yo me voy a sentir muy mal. No le deja quemar etapas. Dentro de las consecuencias en este estilo de crianza sobreprotector tenemos la baja autoestima. Son chicos que crecen con muy baja autoestima porque siempre hubo un papito, una mamita que le estuvo diciendo todo el momento, tú no puedes, yo tengo que hacerlo por ti. Por lo general llegan a la adolescencia y es el adolescente que es criticado porque los compañeros se le burlan, ya que le mandan loncherita, le mandan todo arregladito y no tiene un contexto de autonomía o un desarrollo acorde a su edad a nivel de todo ese proceso emocional. Son como rezagados en el grupo, muy niños, tienen conductas muy infantiles que por lo general causan también dolor, tristeza en ellos también. Siempre tienen que tener a los padres cerca para que les solucionen todo. Cualquier problemática que se les presente, sea a nivel del colegio, si dejaron una tarea, si tuvieron un problema con un amigo, con un maestro, son muy inseguros, muy frágiles, crecen con muchos miedos y con muy poca libertad, porque les cuesta tomar decisiones, les cuesta enfrentar retos o situaciones problemáticas porque para ellos los llenan de angustia, no saben cómo hacer y cualquier condición, así sea sencillita, para ellos es muy complejo. En general, estos papitos no le brindaron las herramientas a estos chicos para crecer y van a tener una adultez también con muchas consecuencias que van a impactar en la felicidad y en la obtención de una vida plena. El siguiente estilo de crianza es el estilo de crianza abandónico. Este estilo de crianza se caracteriza por el padre que es ausente. El niño crece solo, a expensa de un cuidador, de una empleada. Son padres que no han ejercido un vínculo afectivo con sus hijos. El padre se toma como prioridad. Primero están sus deseos, primero está su vida social, su vida laboral, sus amigos, que los deseos de su hijo. El padre no conoce de sus tristezas, no conoce de sus responsabilidades, no sabe si hizo la tarea o no hizo la tarea, si fue a clase o no fue a clase. Es el padre que sale temprano, llega a altas horas de la noche y el niño se siente totalmente solo, desvinculado, triste. En este estilo de crianza, el niño tiene que tomar las riendas de su vida porque no hay un adulto que lo oriente, un adulto que esté ahí presente en todo su proceso, en todo su plan de vida. Por lo tanto, son niños y jóvenes que también van a tener dificultad en la toma de decisiones, en los límites, en sus proyectos de vida y no pueden ejercer una disciplina porque esa disciplina ha sido creada por ellos mismos o por ese tercero que no tiene de pronto un conocimiento profundo frente a ese contexto que él está viviendo internamente. Este estilo de crianza también tiene muchas consecuencias a nivel de todo ese contexto de salud mental. Por lo general, los niños y jóvenes que han crecido con padres ausentes, con padres abandónicos, generan grandes problemas de depresión, de tristeza, muy baja autoestima, porque sienten que no han sido valorados, que no existieron para ese padre, que no existieron para esa madre. Hay un dolor muy profundo en ese corazón. Hay una baja necesidad de logro. Al estar deprimidos, al estar tristes, sienten
que para qué me esfuerzo, para qué dedico, para qué soy responsable si no hay quien me felicite, si no hay quien me dé un abrazo, si no hay quien me dé un cariño, porque realmente ellos se sienten totalmente solos. Es el estilo de crianza que más opaca el deseo. ¿Para qué ejecuto? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo si no hay realmente un contexto que me dinamice, que me motive, que me inyecte alegría, que me inyecte ese contexto de felicidad? Crecen tristes, aburridos y sobre todo estos niños y estos jóvenes se sienten supremamente desprotegidos. El siguiente estilo de crianza es el estilo de crianza democrático. Este estilo de crianza sería el escenario ideal. ¿Cómo se caracterizan los padres que tienen estilo de crianza democrático? Por lo general son papitos que aman profundamente, no generan codependencia, brindan una seguridad a sus hijos y pueden generar una crianza con mucha autonomía. En este estilo de crianza, estos papitos no hacen daño, respetan realmente la esencia de su hijo. Si tienen varios hijos y uno, por decir algo, quiere ser artista y el otro ingeniero, entonces establece los límites y las normas claras para cada hijo desde el contexto de la construcción. Impone el límite, impone la norma, pero no lo hace a votación. No quiere decir que es que yo voto una y mis hijos dos y por lo tanto ellos son los que van a ganar, sino es el papito que puede ponerse en el contexto del hijo, puede mirar sus deseos, tiene una vinculación muy hermosa en esa parte afectiva porque puede leer ese deseo de ese hijo, su prioridad es ese vínculo afectivo, pero un vínculo afectivo que no hace daño, que no genera miedo, que no genera angustia, que no genera desconfianza, sino por el contrario, genera asertividad, genera tranquilidad. El hijo que se ha criado con este contexto democrático sabe que interiormente su padre tiene un contexto sano en su salud mental, en su psiquis, no ha tenido una vida frustrada. Hay límites y normas, pero el hijo sabe que esos límites y normas son para su construcción. No se opone porque sabe que su padre lo ama infinitamente y detrás de eso no está el deseo solamente de él, sino que cuenta tanto el deseo del hijo como el deseo de él, pero el padre es el que termina manejando la autoridad y el control, pero un control sano. Hay un plan de vida, pero ese plan de vida de su hijo lo adapta a su plan de crianza. Existe un plan de crianza definido, un plan de crianza en donde el hijo sabe que hay coherencia entre lo que el padre dice y la norma que impone. Es un padre que es flexible, pero no es permisivo. Por lo tanto, este padre proyecta en gran medida ese plan de vida de su hijo, porque el hijo siente tanta confianza que siente mucho deseo de contarle sus deseos, sus angustias, sus tristezas, sus problemas, y llega el momento en que el hijo dice: qué rico tener, porque cuento con un padre con el que siento ese apoyo, me ha autorregulado en la vida, me ha entendido mi individualidad, ha sido receptivo, ha tenido una responsabilidad como padre, ha habido sabiduría, pero no ha generado problemas a nivel de salud mental, ni ha generado un hijo que puede tener dificultades a nivel de las relaciones y de los vínculos con su entorno. Los hijos de padres democráticos cuentan con una muy buena autoestima. Son hijos que pueden ser críticos con el contexto, con el ambiente, hijos muy construidos, coherentes entre su pensar, entre su sentir y entre su actuar. Por lo general son chicos muy empáticos, se vinculan muy fácilmente, muy solidarios, viven su esencia, no viven engañados, no viven en un autoengaño por temor a ese padre o a esa madre, sino pueden vivir su esencia, pueden ser ellos mismos, son personas muy auténticas, originales, seguros y pueden
construir lo más importante, que es un plan de vida, porque son chicos que han crecido con tanta seguridad que pueden proyectar toda esa seguridad, todo ese amor construido en una vinculación con el medio. Observen cómo el estilo de crianza es definitivo en la formación de la personalidad de nuestros hijos y en su salud mental. Y nosotros como papitos tenemos el deber de generar hijos felices y que puedan establecer un plan de vida armónico. Así que si ustedes tienen cualquier inquietud, con mucho gusto pueden consultarlo a través de mi página pedagogiasana.com.